Hablemos ahora de lo que son las computadoras y el software, como parte de nuestras herramientas, como parte de las herramientas que utilizamos en la construcción, ¿sí? Podemos empezar definiendo qué es la tecnología, que es el uso de las máquinas, ¿no? Una definición encontrada en la ISO 14034 dice que la tecnología es la aplicación del conocimiento científico, de herramientas, técnicas, oficios o sistemas con el fin de solucionar un problema o conseguir un objetivo que pueda resultar en un producto o en un proceso. Es decir, la tecnología es la aplicación de las herramientas, ¿no? ¿Qué es una computadora? Entonces, esta sería otra de las grandes preguntas que podemos hacernos a la hora de estudiar estos dispositivos, ¿no? Las computadoras, como muchas otras de estas herramientas, son máquinas que extienden las capacidades que nosotros tenemos, ¿sí? Por ejemplo, todos nosotros sabemos sumar o restar. Y si nosotros usamos Excel en una computadora, pues tenemos la posibilidad de sumar y restar cosas mucho más grandes, mucho más complejas, de manera mucho más automatizada, ¿sí? Pero lo interesante de la computadora es de que es una máquina versátil. ¿Qué quiere decir? Que puede desarrollarse en muchos aspectos. Entonces, imaginen un exoesqueleto para una persona que no puede caminar, ¿sí? El exoesqueleto va a extender las capacidades que la persona tiene o tal vez no tenga, ¿cierto? Entonces, las computadoras son este tipo de máquinas que extienden nuestras capacidades, ¿sí? Entonces, podríamos preguntarnos, para entender también de esta evolución, cómo lucía o cómo era la primera computadora, ¿no? La, el primer indicio de antecedente de la computación es este, ¿no? Los ábacos, ¿no? Los orientales utilizaban este tipo de máquinas para realizar cálculos, ¿no? Y lo único que hacían con las cuentas, dicho sea de paso, no sé cómo funciona, pues utilizaban estas cuentas para poder manejar lo que eran la contabilidad y hacer sumas y restas. Pero con el tiempo se hicieron máquinas de cálculo mucho más complejas, ¿no? Entonces se empezaron a utilizar engranajes mecánicos posicionados para realizar pequeños cálculos, como la pascalina o la máquina de Leibniz que pueden ustedes ver a la derecha, ¿sí? Luego se fueron utilizando computadoras, ¿no? Donde las computadoras propiamente son unidades funcionales que pueden desarrollar cómputos sustanciales que incluyen operaciones aritméticas numerosas o operaciones lógicas sin la intervención del ser humano, ¿no? Entonces, una computadora propiamente dicha es aquella que no necesita al ser humano para realizarla, mientras que estas, ¿no? Sí lo necesitaban. Entonces, las primeras computadoras empezaron también con esa revolución industrial que nosotros hemos visto, ¿no? Entonces, la máquina de Jaguar, por ejemplo, utilizaba el sistema de las tarjetas perforadas para seguir instrucciones, ¿no? Y poder, por ejemplo, hacer tejidos o hacer diferentes cálculos, ¿no? La máquina de Babbage en 1834 utilizaba sistemas mecánicos y tarjetas perforadas para, por ejemplo, realizar cálculos. Entonces, cuando la electrónica empezó, ¿no? Los dispositivos electrónicos eran muy grandes, eran muy complejos, ¿no? Entonces, personas como Alan Turing y los diferentes proyectos en los que estuvieron involucrados, pues utilizaron este tipo de máquinas electrónicas basadas en tubos de vacío en los cuales se podían realizar estos cálculos, ¿no? Se podían realizar pequeños, grandes, difíciles cálculos que manualmente eran imposibles con estos indicios de la computadora, ¿no? Entonces, la industria fue evolucionando muy rápido y se desarrollaron dispositivos que transformaron la vida para siempre, ¿no? Como los transistores. Por ejemplo, allí tienen el primer transistor de 1947, ¿no? El primer microchip en 1958, que eran dispositivos muy pequeños que podían realizar cálculos lógicos, las compuertas lógicas, AND, OR, ¿no? Que son la base de la computación como la conocemos. Entonces, cuando estas máquinas empezaron a desarrollarse, desplazaron a las máquinas de tubo de vacío que tenían muchos problemas de calentamiento y muchos problemas de mantenimiento porque no se podía saber cuál era el dispositivo que había fallado.
Y estas otras máquinas basadas en transistores y microchips de estado sólido, porque utilizan transistores NPN y muchas otras cosas distintas, pues empezaron a revolucionar lo que las universidades empezaron a desarrollar como Harvard y Manchester, que pues empezaron la era de la informática. Las computadoras pues eran como ustedes las ven allí, ¿no? Empezaron así hasta que se desarrolló la primera computadora comercial, que es la Ferranti Mark I en 1951, donde ya se podía llevar esto a una oficina. Claro, con no todas las prestaciones como las conocemos el día de hoy, pero con un operador, ¿no? Se podían desarrollar cálculos para determinadas labores humanas, ¿no? En el año 1968, en pleno auge de esta competencia por quién hacía computadores más potentes, más eficientes, Douglas Engelbart realizó algo llamado la madre de todas las presentaciones. ¿Sí? Se les interesan las computadoras, como a mí. Este es un hito de la historia mundial de la computación. Pueden encontrar el video completo en internet. ¿Qué hizo Douglas? ¿No? Realizó la primera teleconferencia y teletrabajo en toda la historia, ¿no? Mediante la comunicación de dos universidades en Estados Unidos, ¿no? Lo que ven ustedes arriba a la derecha es el primer mouse, ¿no? Y si se dan cuenta, podía operar una hoja de Word, ¿no? Una hoja de texto a distancia, ¿no? Esa presentación se llamaba la madre de todas las presentaciones, ¿no? Y fue en la que se basó Steve Jobs para hacer sus presentaciones después de los productos que nosotros hemos visto. Es más, de hecho se pasó todos los grandes eh, inventores de allí hacia adelante vivieron este momento y pues desde allí en adelante se basaron en la manera en la que podían sorprender al público en lo que se había logrado, ¿no? Pues, no se lo pierdan, es un excelente video, la madre de todas las presentaciones, para que vean cómo en 1968, hace más de medio siglo, ¿no? Ya existía la tecnología para hacer muchas cosas ya interesantes. Y bueno, de allí en adelante hay una historia mucho más conocida donde las computadoras pues fueron parte de la industria, ¿no? Del consumo, ¿no? Para llevar estas computadoras a nuestras casas, la edad de lo que son las computadoras personales. El día de hoy todos tenemos muchas computadoras en casa, ¿cierto? Tenemos laptops, tenemos computadoras, tenemos el celular, tenemos la tablet, ¿no? Diferentes dispositivos para realizar cálculos mucho más potentes que cualquiera de los que tenían cualquiera de las máquinas que hemos visto hacia atrás. Y obviamente esta línea solamente va a seguir avanzando. En los últimos 20 años que todos hemos vivido, se han dado cuenta cómo estos equipos de cómputo han ido haciéndose más baratos y más potentes, ¿no? Así que esa misma línea se va a mantener. Entonces, al costado del hardware o de la parte física, ¿sí? Existe el software o la manera en que nosotros utilizamos las máquinas, ¿sí? Y es igual o tal vez hasta más importante que las propias computadoras. Por ejemplo, para usar los abacos tenemos que entender cómo funciona. Como les digo, ni siquiera yo lo entiendo, ¿sí? Las tarjetas perforadas representaban la transcripción del lenguaje entre el humano o las necesidades del humano y las máquinas en algún momento. Y el día de hoy son los lenguajes de programación, ¿no? Y por eso es tan importante tal vez que empecemos a aprender esto nosotros o tal vez nuestros hijos, ¿no? Porque es la manera en que vamos a programar las computadoras para que éstas hagan cosas que pues no los softwares a medida, los softwares comerciales no hacen, ¿no? Así que es tan o más importante. Entonces, en el campo del software, tenemos que hablar de la concepción del software 3D y aquí hago referencia al libro llamado The Bing Handbook, ¿no? Del año 2011, donde East Chapman desarrolló todo lo que serían los principios, ¿no? De lo que es el uso de Bing. Y en la historia del building modeling, ¿no? Habla de lo que es el modelado temprano, ¿no? Habla de la relación con la industria del entretenimiento, con la industria cinematográfica, ¿no? Donde se desarrollaron los primeros modelos tridimensionales para la representación de la idea de lo que queremos presentar, ¿no? Entonces, allí pues empieza a hacer referencia a las figuras, a las formas geométricas que se querían plantear y poco a poco va evolucionando en ese libro que para los que quieren estudiar historia del BIM, pues es un obligatorio, ¿no? De la representación de estos objetos, ¿no?
Y algo que dice muy claro el libro es que los primeros diseñadores de Bing o los primeros diseñadores de software para la construcción, ¿sí? Cuando imaginaron el software, no lo imaginaron para nada en 2D, ¿sí? De repente nosotros todos, igual, inclusive yo, hemos aprendido eso, ¿no? De que para representar una figura tenemos que hacer vista frontal, vista superior y vista lateral izquierda. Todos hemos aprendido eso. Pero los diseñadores de software, cuando tuvieron la computadora delante, se hicieron esta pregunta, ¿no? Oye, ¿cómo represento lo que necesita la construcción, ¿no? O lo que necesitan los ingenieros y los arquitectos, ¿no? Y todo lo vieron tridimensionalmente. Lo que sucedía es que la potencia de la computación de aquellas épocas, la industria no estaba lista para todo eso. Y por eso es que por varias décadas, 3 décadas, nos hemos conformado con la representación bidimensional. Y todos nosotros que hemos ido a la universidad durante esas épocas, que hemos ido al instituto durante esas épocas, hemos aprendido la concepción clásica. ¿Por qué? Porque la tecnología no estaba preparada para desarrollarlo directamente en la manera que el día de hoy ya estamos listos para. Así que los modelos de información son conjuntos de información que representan la idea de lo que queremos construir, ¿sí? Donde cada uno de estos objetos no solamente tiene la información geométrica, sino también la información necesaria para construir. Así que apréndanse esto, ¿no? Existe información geométrica e información no geométrica y puede que la información no geométrica sea hasta más importante. Y el conjunto de todos estos datos e información es la base de datos que nosotros vamos a entregar. Y los softwares y las herramientas Bing lo único que hacen es generar esta base de datos del proyecto en el cual estamos inmiscuidos. Entonces, si hablamos de software, tenemos una línea aún más complicada porque tenemos muchísimo desarrollo durante décadas, ¿no? Y muchas opciones. El día de hoy tenemos más de 300 opciones de software para utilizar, ¿no? Con las computadoras que todos tenemos, ¿no? Y seguramente van a ir mejorando, van a ir ayudándonos a representar más rápido nuestras ideas. Pero la verdad es que eso no es todo. Porque vamos a ir hablando más adelante de lo que es el trabajo en colaboración. Porque en realidad un proyecto de construcción no lo hace una sola persona, no lo diseña un solo arquitecto, no lo diseña solamente un ingeniero, sino un grupo de gente que lo que tienen que hacer es utilizar la computación distribuida para poder lograr ese trabajo en colaboración y tener siempre la última versión aprobada de lo que los demás han realizado. Entonces, el software nos va a ayudar, ¿no? Junto con otras soluciones, a realizar este trabajo colaborativo con las computadoras, ¿sí? Entonces, ese software de ingeniería, ese software para la construcción, ese software para la arquitectura ha evolucionado muchísimo, ¿sí? Desde lo que ven ustedes a la izquierda, donde se probaba la interfaz entre el humano y el hombre con diferentes dispositivos, pero debido a lo caro que eran, debido a lo difícil de mantenerlo, de operarlo, pues no prosperó. Y tenemos diferentes tipos de software y seguramente más adelante vamos a poder ver, ¿no? ¿Qué otras soluciones se van a desarrollar a nivel de software para utilizar con las computadoras para el desarrollo de nuestras actividades? Es una línea de evolución que no se va a detener. Así que hay que vivirla y hay que, pues, siempre aprender nuevas capacidades, habilidades y competencias. Y de eso se trata este curso, ¿sí? En la siguiente lección vamos a hablar del uso del BIM, pues, alrededor de todo el mundo.